Estudiosos, muy buenas tardes para todos. Pues me place saludarlos en este día y esperando pues que todos se encuentren bien, dada pues la situación que todos conocemos. Bueno, quería hacer este primer encuentro referente ya a las temáticas que vamos a analizar durante el desarrollo del módulo uno de nuestra asignatura de electrotecnia aplicada a procesos industriales. Entonces, pues inicialmente puede que para algunos el contenido de ese primer módulo sea como muy básico, dado pues su experiencia y sabiendo que muchos ya son ingenieros y tienen un largo recorrido, o otras personas están haciendo esta especialización para actualizarse en base a su campo de estudio o a su campo profesional. Cualquiera que sea el caso, eh, ahí nos ha pasado pues que en ocasiones se nos olvida un poco todos esos conceptos básicos de metrología, de cómo analizar circuitos, pues porque nos dedicamos concretamente a un sector en específico y puede ser que esos conceptos se nos olviden un poquito. Entonces, si bien esta es una materia que es un poco básica en cuanto a sus contenidos, eh, en ocasiones pues hemos notado que hace falta especificar o profundizar un poco en esos temas básicos de las variables eléctricas que utilizamos comúnmente en muchos sectores, ¿cierto? Bueno, hace poco pues estuve revisando el desarrollo de esa primera actividad. Me gustaron los diagramas que elaboraron. Eh, pues digamos que en unos casos cumplía con lo específico, en otros casos pues por ejemplo este que lo hizo el estudioso Nelson, me gustó esa distribución que tuvo referente a lo que se le solicitaba en la actividad, y la idea era un poco realimentarnos entre nosotros mismos sobre el desarrollo de la actividad, además de que ustedes conocieran herramientas pues de diseño que nos sirven mucho y que son muy intuitivas para el desarrollo de nuestras actividades. En este caso, Padlet es una herramienta gratuita que, como se pudieron dar cuenta, pues es muy versátil para el desarrollo de estas actividades. Entonces, por eso se planteó esta actividad como un foro para poder discutir un poco en base a esos conceptos de qué es medición, los sistemas de unidades, etcétera. A pesar de que pues no somos muchos en el curso, la idea es tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Bueno, la segunda actividad de este primer módulo, la idea es trabajar en base a una norma que es la norma NT100, NT1000, perdón, NTC1000. Y esta norma pues es muy importante, ya que nos indica los procedimientos utilizados a nivel nacional, es decir, acá en Colombia, para el manejo de los elementos de medición y bueno, toda la parte que comprende el sistema internacional de medios. Eh, pues hay que tener presente que nosotros estamos cobijados bajo ese sistema internacional de medidas. Entonces, pues ahí hay unas magnitudes concretas eh, o unas unidades concretas para las distintas magnitudes, dado pues que, como sabemos muy bien, hay otros sistemas de medida, por ejemplo el sistema inglés, pero la norma NTC1000 rige bajo el concepto del sistema internacional. Entonces la idea es que ustedes analicen esa norma. Yo por acá creo que tenía la norma acá. Entonces pues es un documento un poquito extenso. La idea es que revisen como todos sus apartados y comprendamos toda la regulación que allí se establece. Una vez hecho ese primer análisis referente a esa norma técnica colombiana, vamos a elaborar un videito. Entonces, para ese video, ustedes tienen que plantear un guión. La idea es que el video no sea muy largo, es decir, que no exceda los 5 minutos.
traten de hacerlo lo más organizado posible. Si quieren o trabajan directamente con PowerPoint o con un programa adicional, plantean una presentación en base pues a la exposición que van desarrollando y buscan pues todo el material que ustedes consideren que sea pertinente. Dentro de este videito pues la idea es presentar estos ítems, entonces, qué es una norma, cuál es la función del CONTED, para qué se establece una norma, cuántos organismos generan una norma y en general pues nuestro tema de análisis que es la norma NTC 1000. Entonces planteamos todo eso en un video sustentación en esa presentación y vamos desarrollando cada una de esas actividades. Entonces pues es una actividad sencilla, pero pues no se vayan a quedar colgados de tiempo. Entonces tenemos estas semanitas que vienen para poder concluir con esa actividad. Y demás pues terminar de revisar el material del curso para luego proseguir con el siguiente módulo, que acá pues ya vamos a trabajar un poco con el cálculo de circuitos y el análisis de circuitos. Entonces, a manera de introducción, un poco pues esa revisión respecto a las actividades que estamos desarrollando en en este primer módulo de nuestra asignatura. Bueno, no está de más decir que si tienen alguna duda, algún inconveniente, alguna opinión, sugerencia, me la pueden hacer saber por el espacio de mensajería y ahí estaremos atentos a resolver cualquier inquietud que tengan. Entonces ahora sí nos vamos a meter con una pequeña presentación que tenía preparada para el día de hoy, referente a cómo nosotros podemos relacionar esas magnitudes eléctricas directamente en el sector industrial. Y como sabemos bien, cualquier proceso industrial requiere de una serie de elementos para poder funcionar de manera óptima. Y en esos procesos siempre o en la mayoría de ocasiones se van a ver involucradas variables eléctricas que de una u otra manera nos permiten controlar, manipular o conocer el estado de cualquier proceso. Entonces, pues un poco lo que quería traer a colación en este primer encuentro es hablar sobre cómo esas magnitudes se relacionan con distintos dispositivos y en distintos escenarios a nivel industrial. Comúnmente la electrotecnia se suele definir como ese estudio de la aplicación directa de las magnitudes eléctricas en procesos industriales. Entonces, estudiar ese fenómeno físico, el modelo matemático y en ese estudio pues poder ver su desarrollo y cómo utilizamos esas magnitudes, cómo las manipulamos para establecer procesos de control, procesos de medición, etcétera. Entonces eso tiene una serie de etapas como es la generación, el transporte y la distribución, siempre hablando de lo que son las magnitudes eléctricas. Ya en caso concreto, cuando hablamos de automatización, seguramente esta imagen la han visto anteriormente porque pues es como muy común siempre que se habla de automatización utilizar esta pirámide de la automatización en la cual se especifican cada uno de sus niveles. Entonces tenemos el nivel de gestión, el nivel de supervisión, el nivel del control y el nivel de los actuadores o sensores. Entonces, algo en común que tienen todos los niveles es que para poder funcionar correctamente tienen que apoyarse en distintas magnitudes eléctricas y eh, se van a aplicar de distintas maneras. Por ejemplo, para el caso de los sensores, nosotros necesitamos esas medidas que sacamos de una variable cualquiera, convertirlas a señales eléctricas para poder analizarlas y esas mismas señales eléctricas nos permiten controlar ese proceso. Y eso es lo que vemos a nivel de control. Entonces nosotros del nivel de actuadores y sensores tomamos una cantidad concreta de señales para poderlas
tratar a nivel de control. Igualmente ocurre en el nivel de gestión y en el nivel de supervisión, en el que estamos pues pendientes de cómo interactúan esas señales en concreta según la magnitud que se estén midiendo. Y otro caso concreto pues es en el tema de las redes, ¿cierto? Como bien sabemos, las redes pues son impulsos eléctricos que se distribuyen de cierta manera y que pues llevan información específica de algún escenario concreto. Entonces fijémonos en esta imagen en el cual aparece una distribución común de lo que es un sistema de producción. Entonces como entrada nosotros vamos a tener materiales, piezas, pues toda la parte que necesitamos para que el sistema pueda funcionar. Y como salida pues ya es el flujo de los productos elaborados. Además de ello pues como entradas también vamos a tener otros materiales adicionales como el agua, el lubricante, aceites, combustibles, todo lo que necesitamos para que nuestro proceso funcione correctamente. Y en el flujo de los productos también vamos a tener un flujo de desperdicios. Dentro del sistema de producción pues estaría toda la maquinaria que comprende dicha producción y además del factor humano que siempre va a estar presente para el correcto funcionamiento de los distintos dispositivos. Acá hay un primer escenario en donde empezamos a hablar de eh, magnitudes eléctricas y es el tema de la energía. En cualquier proceso nosotros necesitamos energía eléctrica como alimentación de nuestros sistemas. Entonces, una de las entradas de cualquier sistema de producción va a ser esa primera interpretación de la electricidad como energía. Adicional, pues vamos a necesitar otros tipos de energía, por ejemplo, en un sistema que utilicemos elementos neumáticos como cilindros con pistones o bueno, ustedes conocerán distintos sistemas neumáticos. Vamos a necesitar una fuente de energía de aire, ¿cierto? O en el caso de utilizar sistemas hidráulicos necesitamos alguna fuente de energía de los fluidos que se manejan ya pues directamente en una industria de tipo hidráulico. Y esta imagen nos presenta pues un sistema industrial pues bastante básico, pero pues es muy intuitiva para nuestros casos de estudio. Entonces lo que tenemos acá pues es un tanque y ese tanque tiene varios sensores. Entonces tenemos un sensor de nivel bajo, acá lo llamamos N3, un sensor de nivel medio, N2 y un sensor de nivel alto, que sería N3. Y fíjense que acá lo que vamos a tener es un PLC que va a ser el encargado de controlar nuestro proceso. ¿Cuál va a ser el proceso? El llenado de ese tanque. Entonces acá lo que vamos a tener son unas válvulas que según la información que le suministre el sensor se van a activar para llenar ese tanque. Para entenderlo de una manera sencilla, por ejemplo, si se activa el sensor de nivel bajo, obviamente el tanque está al mínimo de su capacidad, entonces puede hacer que activemos las tres válvulas para que el llenado sea lo más rápido posible. Si al momento de llegar al nivel 2, al sensor de nivel medio, podemos indicar o el controlador puede indicarle al sistema que ya no es necesario que se activen las tres válvulas. Debemos disminuir el flujo, entonces podemos cerrar una primera válvula. Pues va subiendo el nivel, cerramos una segunda válvula y cuando ya estemos a tope, pues vamos a cerrar todas las válvulas. Y a medida que el líquido pues salga, vamos a hacer acciones de control para que funcione de una manera síncrona ese sistema de válvulas que tenemos ahí. Siempre en un sistema industrial vamos a estar precedidos por una parte de mando y una parte operativa.
Entonces la parte de mando pues va a ser la encargada de todas esas funciones para el funcionamiento de nuestro sistema. Y la parte operativa pues es donde ocurre todo el proceso. En este caso pues sería el tema de las válvulas y el tema de los sensores. Entonces nuestra parte de mando estaría comprendida por el PLC, y si tenemos pues una interfaz hombre máquina, y la parte de operativa es donde están todos los instrumentos que de alguna manera tienen contacto concreto allí con la planta concretamente. Entonces acá a la parte derecha vemos una descripción concreta de cómo se interrelacionan esos sistemas. Entonces los accionadores pues serían las válvulas. Nuestra planta es allá el tanquecito que estamos controlando. La adquisición estaría encargada por el trabajo de los sensores. El tratamiento de datos es acá donde vamos a aplicar las distintas magnitudes eléctricas para poder interpretar esas señales que nos indican el llenado de un tanque en concreto. ¿En el que vamos a necesitar? Entonces, si acá están nuestros sensores, vamos a necesitar de un transmisor. Ese transmisor de algún modo se encarga de interpretar la medición de los sensores y la va a convertir en señales eléctricas que pueda interpretar nuestro controlador. Y esto es el funcionamiento base de cualquier proceso industrial. Igualmente, el controlador, por medio de señales eléctricas, va a enviar sus instrucciones concretamente a las válvulas o a cualquier sistema para que hagan su funcionamiento. Entonces, cualquier proceso industrial se puede interpretar como un conjunto de señales eléctricas tratadas para que se ejerza la acción de control. Puede hacer que simplemente nos interese medir. Igual, esos sistemas de medición, lo que nosotros vemos es una interpretación de esas señales eléctricas. Y para el caso de control, van a ser señales eléctricas que van a gestionar el control del proceso. Seguramente ustedes han escuchado hablar de lo que es la ingeniería de control, o toda esa teoría de control, tanto clásico como control moderno. Es una interpretación de lo que nos indican todas esas señales eléctricas. Y la base de todo esto que les estoy comentando es la medición. Entonces, la importancia de la electrotecnia radica de que esos métodos que nosotros empleamos para cualquier medición de alguna magnitud física, llámese fuerza, llámese presión, llámese temperatura, llámese caudal, o cualquier tipo de variable física que se emplee en la industria, el control nace a partir de una medición, la medición de esa variable en concreto. Y a partir de allí hacemos pues todas nuestras acciones para poder garantizar el proceso, el correcto proceso eh, en una industria en concreto. Entonces pues es como una idea importante de establecer que todas las acciones de control que nosotros ejercemos nacen simplemente de poder medir, poder interpretar y poder tratar esas señales eléctricas que contienen la información de las variables que estamos midiendo. Acá es donde yo les comento que es importante el trabajo que hacen los transmisores. Comúnmente o a nivel industrial nos venden cualquier dispositivo como este que está acá, y nosotros lo solemos llamar simplemente un sensor, pero puede hacer que ese sensor tenga un transmisor involucrado, y como tiene su transmisor lo podemos conectar directamente al PLC, ya que para poder interpretar esas señales necesitamos pues de un transmisor que haga la configuración. Entonces, si en este escenario que estoy marcando está nuestra planta, puede ser que nosotros estemos midiendo nivel. Entonces acá va a estar nuestro sensor. El sensor pues según su funcionamiento interno y su estructura, recordemos que hay muchos tipos de sensores y cada uno de esos sensores pues tiene una configuración determinada.
Si hablamos, por ejemplo, del caso de sensores de temperatura, ustedes han visto que hay unos sensores que funcionan en base a la regulación de la resistencia según su interacción con el medio. O hay otros sensores de temperatura que es la unión de dos materiales y esa unión pues va a crear una corriente que es la que interpretamos más adelante con otro instrumento. Por lo general ese instrumento van a ser los transmisores. Entonces si acá está nuestro sensor y acá está nuestro transmisor, el transmisor es el encargado de llevar esas señales, ya sea para un indicador, es decir, si a nosotros simplemente nos interesa medir esa variable, si estamos controlando el nivel del tanque, pues el indicador nos va a decir nivel alto, nivel bajo o el porcentaje del nivel que esté dentro del tanque. El registrador pues simplemente para guardar esa información que está contenida. Entonces, por ejemplo, tal día a tal hora el tanque estaba a un 40%. Ese mismo día, pero a las 4 de la tarde, el tanque estaba al 60%. Y bueno, ahí pues depende de la aplicación. Y el controlador específicamente pues es el encargado de hacer esas acciones de control. Entonces, como vimos en el caso anterior, si se abrió una válvula para desocupar el tanque, entonces se requiere que llegue nuevo fluido. Entonces el controlador tiene que abrir las válvulas para que se llene nuevamente el tanque. Y las redes de campo pues es para transmitir esa información a otros niveles de la planta. Entonces como un elemento primario vamos a tener ese sensor y como un elemento secundario vamos a tener el transmisor. Pero ¿cuál es la importancia de los transmisores? Entonces este ejemplo que traigo a colación es muy utilizado a nivel industrial y es el protocolo HAR. Dado que tiene una configuración que a partir de una manipulación de una pequeña señal podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer un control on-off, podemos hacer una medición o una indicación concreta, o podemos utilizar sus variables digitales y este protocolo es utilizado en muchos sensores y transmisores a nivel industrial. Entonces, supongamos que estamos utilizando, como en el caso anterior, un transmisor de, de presión, por ejemplo. Entonces en ese mismo dispositivo estará el sensor y estará el transmisor. El sensor pues se encarga de medir lo que haya dentro del tanque y el transmisor lo que va a hacer es convertir esa medida del sensor a una señal eléctrica para poderla enviar al controlador o pues para distintas aplicaciones que nosotros queramos hacer. ¿Cuáles son las características de ese protocolo HAR y por qué es tan utilizado a nivel industrial? Entonces primero, porque trabaja en base a una señal de 4 a 20 miliamperios. Entonces es una pequeña señal que almacena mucha información. Entonces, según esa señal va a tener cierta frecuencia y al modular esa frecuencia se puede establecer como el modo digital del instrumento. Entonces, cuando digo el modo digital del instrumento me refiero a un instrumento que trabaja con unos y ceros, ¿cierto? Entonces, característica de esta configuración digital. Cuando la señal, esa señal que va de 4 a 20 miliamperios, tenga una frecuencia de 2200 Hz, se va a interpretar como un cero lógico. Y cuando tenga una frecuencia de 1200 Hz, se va a interpretar como un uno lógico. Entonces, ¿cómo vemos esta configuración? Entonces fijémonos en la imagen que tenemos en pantalla. Pues es como una especie de onda sinoidal, como si fuera corriente alterna. Y tiene esas configuraciones que permite el protocolo HAR. Entonces su amplitud por lo general está entre 0.5 y menos 0.5 miliamperios. Pero esa conversión se hace es para esto que dijimos acá, que se pueda trabajar entre 4 y 20 miliamperios. Entonces, pues es una señal eléctrica y lo que se hace acá en este protocolo HAR es jugar un poco con la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es cuántas veces se repite esa oscilación en un espacio de tiempo, ¿cierto? En un periodo.
Entonces, cuando está la amplitud, perdón, la frecuencia entre 1200 Hz, lo vamos a interpretar como un 1 lógico. Y cuando la frecuencia sea 2200 Hz, va a ser un 0 lógico. Es decir, que cuando la ondita esté más seguida en un tiempo, pues va a ser un 0 lógico. Y esto permite tener información concreta del proceso. Entonces, si nosotros queremos trabajar con la señal analógica del transmisor, podemos establecer concretamente el nivel del llenado del tanque, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si está a tope, estamos cerca de los 20 miliamperios, puede hacer. Si está casi en el medio, podemos estar cerca, por ejemplo, de los 15 miliamperios. Si está más abajo, pues podemos estar por ahí en los 7 miliamperios. Y si definitivamente no hay líquido en el tanque, podemos estar en los 4 miliamperios, que sería su configuración última. Si queremos trabajarlo de una manera analógica, y ustedes seguramente han visto en otros instrumentos y según su experiencia que tengan en el campo, han podido establecer que distintos tipos de sensores y transmisores trabajan de un modo analógico con algo parecido acá, pero a veces se suele hacer configuraciones, por ejemplo, entre 0 y 5 voltios, entonces se interpreta ese voltaje según lo que esté midiendo el proceso. Pero el protocolo HART, digamos que ya es un sistema convencional o establecido en ese rango entre 4 y 20 miliamperios. Como también se puede interpretar mediante frecuencias un modo digital de esos distintos sensores, simplemente con el manejo de esas frecuencias dentro de mi tanque, yo puedo manejar dos niveles. Un nivel 0 para cuando el tanque esté vacío y un nivel 1 para cuando mi tanque esté lleno. Es decir, un control on-off en base a las mediciones de ese sensor. Entonces fíjense que son aplicaciones concretas para algunas variables electrónicas o eléctricas mejor a nivel industrial. Y de allí radica la importancia de nosotros conocer y manipular todas estas variables. Digamos que acá lo estoy explicando pues de una manera como muy rápida, pero creo que la idea se entiende. Entonces pues quería traer como este ejemplo concreto de cómo nosotros manipulamos todas estas señales eléctricas para un fin en concreto. Entonces me apoyo en el protocolo HAR pues porque es muy intuitivo de entender. Entonces eso era lo que les quería comentar inicialmente. Ya en el segundo módulo pues vamos a trabajar un poco en el análisis de los circuitos. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor me lo hacen saber. Estoy presto a escucharlos o a leerlos mejor. Y pues nada, ahí estaremos en contacto. Muchas gracias por la atención. Esta sesión pues les queda grabada. Yo igual subo un video aparte dentro de los materiales del módulo para que ustedes la puedan visualizar eh, a posterior. Entonces pues que tengan una feliz semana y un buen desarrollo de sus asignaturas virtuales. Entonces eso sería todo. Hasta luego, estudiosos.